Vale, voy a contestar rápido, todo lo rápido que pueda para que podamos tener una siguiente ronda. Primero, lo de sacar el dinero de los bancos. Primero, la economía del bien común, me la han explicado, había escuchado hablar de ella, sé más de las teorías de crecimiento y del buen vivir que del bien común. Por lo tanto, pues se me han explicado cuáles son los procedimientos, pero no los sé con detalle, por lo tanto no puedo hacer un análisis porque no me gusta hablar de aquello que no tengo ni idea, o no lo conozco, no lo trabajo con suficiente rigor. Pero bueno, tendré que hacerlo para poder contestar las siguientes veces. Sacar dinero de los bancos sí te lo puedo contestar, es un caos. ¿Por qué? Porque un banco lo que hace es que cuando tiene tu dinero lo guarda en un eso, y tú te crees que realmente, no tú como tú, sino tú como todos, se cree que lo guarda y lo mantiene ahí. Realmente un banco, la inmensa mayoría de esa parte, de hecho solo mantiene el 2% de media, el 2%. El resto se dedica a prestárselo a empresas, a mercados financieros, a hogares, de modo que si tú vas a pedir tu dinero, te van a dejar el dinero de otra persona que no lo ha sacado. El sistema funciona por eso, porque tu dinero realmente está prestado. Si todo el mundo hace eso, no hace falta ni que sea todo el mundo. Si lo hace mucha gente, el dinero no está. No está porque está prestado. De modo que quiebra el banco. Si todo el mundo saca el dinero para meterlo debajo del ladrillo, es un caos porque no se va a poder. Eso es corralito. Y segundo, el dinero no es dinero real. Dinero real es muy poco. O sea, las monedas y billetes, tal y como las conocemos, no son ni el 10% del dinero en circulación. Precisamente porque un banco, al hacer esa operación de que coge tu dinero y se lo presta a otro, ha creado dinero. Tú tienes tu dinero a disposición y el banco o la persona que se lo ha prestado también ha creado dinero. Eso es el dinero bancario. Está el dinero legal, que es el dinero que imprime el Banco Central Europeo en el caso de la zona euro, o la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, que imprimen dinero, monedas y billetes, y luego está el dinero bancario que crean, que son unidades de cuenta, son anotaciones en ordenadores, que es dinero fiduciario, dinero virtual, inventado, que no tiene base sólida ninguna. La cuestión del dinero es muy problemática, los economistas todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué es el dinero, es una noción casi metafísica en muchos aspectos, y por lo tanto lo que sí te puedo contestar es que si gente, por ejemplo, había un reputado economista como Eric Cantona que pedía sacar el dinero de los bancos y para armar jaleo, porque si tú no tienes, es lo mismo que antes. Si ahora me decís que percibís que el 70% de la población es revolucionaria y tiene muy claro lo que hacer, digo, sacamos el dinero de los bancos. Porque generas una catástrofe y te permite tomar un poder, digamos, es una especie de llegar a una situación revolucionaria sin tener que pasar por ninguna. Pero eso no es así. Si pasaría lo que he dicho antes, catástrofe económica que sería aprovechada pues por otro tipo de populismo, ¿no? Porque al final sería el resultado. Por lo tanto, no es una solución, es provocar, es manifestar una frustración, es cabrearte con el banco, ¿no? Pero no es posible, no es posible, quebraría el sistema y luego pues habrá que gestionar ese quiebre y creo que políticamente no es posible. ¿Cómo hacen los chantajes de los bancos a los estados? Pues lo hacen fundamentalmente por razones concretas. Primero porque tienen mucho poder. Mira, la última acción política del gobierno de Zapatero fue indultar a un banquero. Hay unas relaciones político-empresariales muy importantes. Por ejemplo, Javier de Paz, creo que se llama, era presidente de las Juventudes Socialistas. Fue un alto cargo del Partido Socialista y ahora es consejero de Telefónica. Como él, pues hay una serie de personas que han sido ministros con diferentes partidos que ahora son consejeros de las grandes empresas, como Telefónica. Bueno, aquí conoceréis muy bien a Zaplana, pero también conocemos a Solbes, conocemos a Rato, conocemos a tanta gente que sería imposible enumerarlos unos a unos. ¿Qué refleja esto? Que hay unas relaciones político-empresariales que van más allá de lo abstracto, que son amigos, que son compañeros, que han hablado entre ellos, que ahí hay unas relaciones de coger el teléfono y decir, oye, no lo hagas esto, no lo hagas lo otro, que no vamos a poder ni obtener la información de cómo sucede eso. Por lo tanto, la vida concreta se refleja más en lo que Samuelson decía que era el capitalismo de amiguetes. Al final resulta que es así. Y un estudio que se hizo en la jornada de Economía Crítica hace 4 años ya, había estudiado quiénes se sientan en los consejos de administración de las grandes empresas. Y resultó
que eran 1.400 personas, que es en torno al 0,08% de la población, la que se sentaba en todos los consejos de administración. Porque tú puedes ser consejero de administración de una gran empresa, pero también de otra, y puedes ser consejero de 5 o 6 empresas. Pues resulta que 1.400 personas controlaban las grandes empresas, que son equivalentes al 80% del PIB de España. O sea, son personas de carne y hueso que si tú miras, pues te das cuenta de que son muchos familiares. Porque son familiares, son empresas, pues ¿a quién le das el consejo de administración? ¿Por qué contratan a Zaplana? Pues por sus contactos, por su agenda, porque sabe que si contratas a Zaplana, él sabe con quién, a qué puerta hay que llamar para pedir una subvención, él sabe a qué puerta hay que llamar para llevarte bien con el banco que te va a dar el crédito, él sabe, por eso lo contratan. Y por eso contratan a todos los ministros, porque tienen lo que se llama en economía, esto no es nada nuevo, esto se estudia en el manual de la carrera económica, se llama capital relacional. Warren Buffett, multimillonario que por cierto es partidario de la lucha de clases, él dijo que existe lucha de clases, solo que es la suya la que va ganando. Es recochineo encima. Pues Warren Buffett hizo una vez una cena, subastó una cena con él mismo, para fines benéficos, esto es un poco a lo Bill Gates, de filántropo. Pues subastó esa cena porque lo que estaba buscando, y hubo muchísima gente, y no sé si costó al final 3.000 millones de dólares, una cosa bestial. ¿Pero por qué? Porque el que ganaba cenaba con Warren Buffett. Y dices, bueno, tan guapo no será, pero realmente lo que tenía era una agenda. Entonces tú cenar con Warren Buffett y llevarte bien con él te permite tener acceso a todos sus contactos. Y así es como funciona el mundo de hoy en día, contactos. Si hoy en día, incluso para tener trabajo, lo que te hace falta más que formación es contactos. Y esa es la realidad concreta. Pues el mundo de las finanzas no va a funcionar diferente. Pues funciona con contactos. Y por lo tanto, pues ese chantaje de los bancos al Estado se hace de ese modo. ¿Es posible aplicar las alternativas hoy? Sí. Y además, en el libro que tú has citado, pues hay 115 que son muy modestas que se podrían aplicar hoy mismos. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Entonces, lo que decían, técnicamente es posible, voluntad política no hay. Por cierto, lo que decía antes de los mercados financieros, de la otra vez, de quiénes son las personas que comandan Italia, Grecia, el Banco Central Europeo, al final son todas las mismas personas, provienen de los mismos sitios y son amigos. Sobre Twitter y periodismo, yo comparto la reflexión que has hecho. O sea, creo que herramientas de Internet son las que tenemos que tirar, sobre todo porque no espero que un día aparezcamos en el telediario de televisión española explicando nuestro programa, no lo creo. Por lo tanto, habrá que tirar de las herramientas que tenemos. Hace no mucho, cuando el PSOE hizo lo del banquero del Santander, pues yo puse un tuit, porque yo intento aprovechar mucho las redes sociales, puse un tuit, indultar banqueros es de izquierda, el nuevo lema del PSOE, con una sutil ironía, porque habían dicho siempre ellos que bajar impuestos era de izquierda. Pues un tipo de Europa Press cogió eso y lo puso de noticia. Alberto Garzón dice, indultar banqueros de izquierda, el nuevo lema del PSOE, y lo publicó así. O sea, el periodismo está tan mal que realmente hasta ellos se basan en Twitter. Entonces, porque lo suyo hubiera sido llamarme, digo yo, para preguntarme, oye, ¿qué opinas? No, un tuit, que no llegó ni a 140 caracteres, era el titulado de una noticia. Pues sí, hay que hacer una reflexión sobre el papel de Internet y de los medios de comunicación modernos. Sobre la ley DON, ojo, no es la ley DON la que causa la distorsión mayor del sistema electoral, sino el sistema de circunscripciones, que ese es el que se come los votos. Por ejemplo, en Andalucía, pues ahora yo soy el representante de Málaga, pero también soy de Granada, Almería, Cádiz y La Rioja, precisamente porque allí no se ha sacado... Bueno, La Rioja porque nací en La Rioja, no porque me pille cerca. Precisamente porque allí los votos de Izquierda Unida pues no se han traducido en escaños. Han servido porque cuentan para la barrera del 5%, pero no se han traducido en escaños. Son votos que, si solo tenemos en cuenta los escaños, podemos decir que se han perdido. Y así con todas las fuerzas que no consiguen sacar. De modo que en España, en las circunscripciones chiquititas, es como si existiera un sistema mayoritario. Una tercera fuerza es imposible salir. En Ceuta y Melilla tienes que sacar el 51% de los votos para llevarte uno. De hecho, allí no lo saca ni el PSOE. Pues esos son espacios mayoritarios. Y en Soria, que se reparten dos, pues pasa lo mismo. Izquierda Unida tendría que sacar pues un 40% casi de los votos, 30 y mucho, para poder sacarlo. Entonces, es el sistema de circunscripciones más que la ley DON. La banca pública y las empresas
la pregunta que has hecho está bien, lo que pasa es que, que es lo que había dicho antes. Es verdad, la empresa pública se puede utilizar para lo que yo estoy definiendo o para hacer corrupción, y de nuevo aquí lo sabéis. Entonces, esa es cierto, pero no podemos decir que una banca pública fortalezca el capitalismo, porque si la banca privada fortalece el capitalismo, la pública también, no sé qué perjudica al capitalismo. O sea, la banca pública fortalece a lo que tú quieras fortalecer. Lo que pasa es que tú la gestionas. La banca privada tú no la gestionas. La pública la gestiona el Estado, la administración pública, para que nos entendamos después, la administración pública. ¿Y cómo se gestiona la administración pública? ¿Quién está en ese poder? Y si es democrático o no, será lo que determine si es útil o no la banca pública. Por lo que decía antes, si una banca pública está gestionada por un Estado totalitario, pues no me sirve nada la banca pública. Si está gestionada por corruptos, tampoco. Mira, las cajas de ahorro también eran en teoría públicas y ya sabemos también lo que ha pasado. Pero la solución pasa por una banca pública. Es cierto que como medida técnica no es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos habilitar otros mecanismos. Por ejemplo, determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer por estatuto. Pues no se puede especular, se tiene que dedicar para esto, se tiene que dedicar para lo otro, y hay un control y seguimiento de lo que se hace, cosa que por ejemplo no pasaba con las cajas. Y otra pregunta del millón es lo del gobierno de Andalucía. Yo no lo sé porque yo soy parlamentario por Málaga, pero aunque haga campaña por Málaga es para fortalecer las posiciones. Eso se decidirá después, si se llega a decidir. Todas las encuestas plantean una mayoría absoluta del Partido Popular, desgraciadamente. Todas, hasta la del PSOE. Bueno, el PSOE parece que le deja un margen. Si esto es así, teóricamente juegan 3 partidos, PSOE, Izquierda Unida y PP, pero las encuestas también dicen que entran UPyD. Y el pacto PP-UPyD es mucho más probable que cualquier otro. Por lo tanto, yo creo que ¿para qué no vamos a poner la venda antes de la herida y plantearnos qué vamos a hacer? Izquierda Unida, su propósito tiene que ser gobernar. Su propósito tiene que ser gobernar y hacer política de izquierdas. Por lo tanto, ya veremos qué ocurre. Y no es que no te esté respondiendo, es que no existe esa respuesta, porque ni yo voy a tomar parte, yo no soy parte de cargo orgánico en Andalucía, ni está tomada esa posición antes de las elecciones. Por lo tanto, no se puede responder, pero creo que de todas formas, desgraciadamente, si no nos movemos muchos, ni hará falta. Yo soy partidario del reparto del trabajo y es fundamental. Eso sí, el reparto de la renta se puede hacer aparte sin tener que repartir el trabajo, de hecho, históricamente se ha hecho. Lo deseable es que se hagan ambas cosas, partiendo del siguiente razonamiento. Hemos tenido incrementos de la productividad, yo creo que si habéis tenido una sesión con Naredo, tiene un libro magnífico que se llama La economía en evolución, que es como una Biblia, pero en el buen sentido, y que se aprende mucho. No tengo nada contra la gente, a ver si hay algún creyente, que no tengo nada contra eso. Es por el tamaño. Es muy grande. Entonces, se trata de esa cuestión, de que a lo largo de la historia hemos tenido incrementos de productividad que nos han permitido producir más en el mismo tiempo. Pero históricamente, esos avances tecnológicos que a veces eran casuales, pues lo que hacían es que cuando una sociedad determinada, de cazadores-recolectores o de la sociedad que fuera, tenía un avance tecnológico, por ejemplo un molino de agua, pues lo que hacía era producir lo mismo en menos tiempo, que es más razonable desde el punto de vista humano. Es más tiempo para el ocio, más tiempo para la diversión, etc. Porque si tus necesidades las tenías satisfechas ya, pues ahora que tienes una capacidad de satisfacerlas en menos tiempo, pues adelante, ¿no? Ahora bien, eso en el capitalismo se invierte, porque el capitalismo necesita crecer. Y para crecer entonces el capitalismo lo que dice es, ¿un avance tecnológico? Pues lo vas a dedicar a reinvertirlo. Es decir, vas a producir más en el mismo tiempo. Y por lo tanto vamos a utilizar lo que produces de más como excedente para reinvertirlo y seguir produciendo en la línea de crecimiento económico. Sí, no, estoy hablando en abstracto. Claro, por eso, espera. Y entonces sigues creciendo desde ese punto de vista. El capitalismo es tan competitivo que no se conforma con eso, que lo que te pide es, vale, puedes producir más porque tienes mejor tecnología, pero además vas a producir en más tiempo, o sea, vas a trabajar más, para producir mucho más. Sí, con el avance tecnológico producías más en el mismo tiempo, pues con el avance tecnológico y con nuestra presión vas a producir mucho más en más tiempo que vas a dedicar. Esa es la lógica, porque el capitalismo, y esto hay una cuestión muy básica, nuestros gobernantes no entienden de otra cuestión que es al corto plazo. Por lo tanto, no se preocupan de esas cuestiones ecológicas. Ojalá.
No se preocupan de ello. Entonces lo que quieren es darle la máquina, echar gasolina, darle de comer al sistema para que siga avanzando. Es una maquinaria inmensa que nos utiliza a los seres humanos como elementos de átomos que hay que ajustar a toda la máquina, igual que a nosotros, a las empresas. Bien, entonces es necesario cambiar, invertir esa relación y poner la productividad al servicio de la gente. Pero hay que tener en cuenta el decrecimiento, hay que tener en cuenta los límites ecológicos del planeta. Porque una cuestión, aquí con el decrecimiento yo difiero. Comparto totalmente la filosofía, como no puede ser de otra forma, y comparto ello, pero el concepto es engañoso. ¿Decrecer qué? El PIB. Ojo, el PIB es un indicador pésimo, solo tiene en cuenta el valor monetario de los bienes producidos. Por ejemplo, el trabajo de una ama de casa o amo de casa que no es remunerado es trabajo también es un consumo de materiales y no está dentro del PIB. Y dentro del PIB hay una serie de factores que no tienen nada que ver con el consumo de materiales. Porque no es lo mismo comer la hortaliza que se produce en el huerto al lado de tu casa que producirla si viene de China. Estás consumiendo igual, o sea, consumo, pero en una hay una implicación energética mucho mayor y en otra no. Pero entonces el problema no es el consumo, ni el crecimiento. El problema es el uso de los materiales y energía que gastas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el concepto de crecimiento. ¿De crecer qué? De crecer el consumo de materiales y de energía no renovable, etc. Pero crecer otras cosas, crecer sanidad, crecer educación, crecer... Entonces, ahí hay un debate muy profundo que hay que realizar, pero no nos podemos quedar en el concepto de crecimiento. Yo reconozco, el planeta tiene su límite ecológico y si no atendemos a eso, el pico del petróleo, que es un buen indicador de hacia dónde vamos, hacia el desastre, pues hay que entender que tenemos que dejar de depender de eso. Estupendo, pues yo soy consciente de ello, pero eso no significa que haya que decrecer como algunos analistas, que no son la mayoría ni mucho menos, plantean que hay que decrecer todo y que aquí, ojo, aquí tenemos que volver al siglo XV como mucho. No es necesario, no es necesario. No, ya, por eso he dicho que no son la mayoría, pero que quiere decir que hay mucha confusión reinante, que a lo mejor aquí quienes más han leído o hemos leído sobre el decrecimiento, a Latouche, al propio Taibo aquí en España, etcétera, pero que hay disensiones dentro de su propio movimiento y que es una filosofía que yo comparto, pero que a la hora de bajar a la realidad, en el fondo estamos de acuerdo. Porque yo hablé con Taibo, tuve una charla en Granada precisamente antes del 15 de mayo, y en las cosas concretas estábamos de acuerdo, solo que él tenía un perfil más anarquista y yo más comunista. Pero a la hora de cómo gestionar las empresas, por ejemplo, pero todo lo demás era, ¿él quiere sanidad incrementada? Sí. ¿Él quiere educación pública? Sí. Pues eso también es consumo de materiales. Entonces, y luego la interpretación de qué le dices a los subdesarrollados, a los países subdesarrollados que necesitan crecer para satisfacer sus necesidades básicas, que no crezcan. Habrá que plantearse también cómo se hace esa cuestión del decrecimiento a nivel mundial, porque tú no le puedes decir a la gente de Etiopía que no puede producir ahora textiles porque contamina. Es complicado. Entonces hay que mantener una cuestión, pero es simplemente por añadir elementos de debate que no alcanzan aquí, pero que yo estoy de acuerdo con la cuestión del decrecimiento, que también me lo habían preguntado antes, así que ya vamos, 2 por 1. La nueva crisis, ¿por dónde viene? Probablemente venga por el euro y por los CDS. Es decir, como antes he dicho, el mercado de CDS, que son los seguros de impago con respecto a los títulos financieros, se aplican sobre los estados también. Y Grecia tiene un mercado de CDS muy importante. Si Grecia quiebra, se activan todas las cláusulas de CDS y hay un montón de gente que tiene que pagar deudas. Entonces es un efecto dominó. Por eso están intentando que no quiebre. Y esto tiene mucho que ver con alguien que me preguntó antes lo de hay alternativas, si se podía aplicar. Yo decía, al principio decíamos, hay que hacer una auditoría a la deuda griega, porque aquí se ha especulado con dinero público y eso no tiene rigor pagarlo, no debemos pagarlo, una parte de esa deuda. Entonces decían los ortodoxos, decían, no, impagar, pero serás rojo, ¿cómo es posible? Eso es técnicamente inviable. Y ahora están discutiendo si es del 50 o del 70. Entonces, las cuestiones tienen que ver mucho con ese elemento. Van a intentar que sea ordenada para que no se activen los CDS. Los CDS es como una bomba, es como una mina, un campo de minas. Entonces, si se activa, pues hay un montón de deuda que se va a expandir y lo que no quieren es que sea así. Y los rescates, los falsos rescates, lo que están haciendo es quitarle riesgos a las entidades privadas.
las entidades privadas, los bancos que tienen títulos que dicen son arriesgados, porque son títulos de Grecia, de Portugal, no quieren tenerlos. Entonces el Banco Central Europeo lo que hace es los compra en el mercado secundario a ellos. Entonces el Banco Central se queda el riesgo y las empresas se llevan el dinero y ya se quitan el riesgo. La posible nueva crisis podría venir, sin lugar a duda, por las cuestiones derivadas de los mercados financieros y del euro, más allá de que hay estados que están muy endeudados y si haces, bueno, muy endeudados, relativamente endeudados, pero que si haces políticas de recortes se agrava el problema. Entonces, la deuda soberana, el problema de deuda soberana puede agudizarse si se sigue sin crecimiento económico que genere ingresos, en definitiva. Los sindicatos y la reforma laboral. Los sindicatos no van a desaparecer ni se les va a dar un golpe. Se les puede debilitar, pero los sindicatos en tanto organización de trabajadores van a existir siempre. Otra cuestión es que esta reforma laboral aboga por elementos de descentralizar la negociación salarial, lo que les resta poder de negociación. Eso no cabe duda. Les resta poder de negociación y por lo tanto, pues cuando se siente con el empresario a partir de ahora se va a sentir más cómodo, porque saben que a quienes tienen enfrente han perdido herramientas de presión, bueno, por lo menos de negociación, pero los sindicatos siempre van a tener una base objetiva también suficientemente poderosa para hacer unas huelgas e intentar recuperarlo. Otra cosa es que quieran hacerlo o que crean que tienen opciones de triunfar, pero creo que el papel del sindicato es fundamental, más allá de que soy muy crítico con los sindicatos, con las cúpulas de los sindicatos, porque los sindicalistas son quienes se lo curran en los centros de trabajo y son quienes mejor conocen las circunstancias, pero creo que son fundamentales para la salida de la crisis y para lo que venga después. Eso me lleva a... no me acuerdo. ¿Cómo combatimos la idea del miedo? Pues con lo contrario, con la esperanza, con la ilusión. Al final es verdad que el miedo se genera y eso pasa, los sindicalistas te pueden explicar muy bien qué significa eso de no poder pronunciarte en tu propio espacio, porque un sindicalista que se posiciona pues está señalado para ser el próximo en despedir, está señalado para el que le van a hacer las putadas en el Corte Inglés de Málaga, cuando tú resulta que el Corte Inglés es, vamos, lo peor para esas cosas, es terrible. Pues en las elecciones sindicales la lista de comisiones se presenta el último día para que digamos, la patronal no sepa quiénes son las personas que están en esa lista, porque van a tu casa a impresionarte y hay casos en los que le han presionado diciéndole es que como vayas, pues al final vamos a hacerte la vida imposible y a tu novio, que es de la subcontrata de la seguridad privada, pues lo vamos a despedir. Y claro, eso es miedo. Eso es miedo. ¿Y para qué? Para que ganen los sindicatos amarillos en esos terrenos. Entonces el sindicalista de a pie, el que sufre ahí, pues evidentemente necesita todo el apoyo. Eso relacionado con la fuerza, con la negociación salarial. Pero es un ejemplo muy claro. Al final posicionarte no es gratis. Eso para empezar. Posicionarte nunca va a ser gratis. Lo que hay que convencer a la gente es de que no posicionarte tampoco es gratis. Ese es el elemento. O sea, tú, si te posicionas, es verdad que vas a tener unos obstáculos, pero es que si no te posicionas vas a tener más. Y si tú eres capaz de convencerle de eso, pues eso también hay un cierto dosis de valentía. Y desgraciadamente, como sigamos así, el primero va a ser mucho más difícil, más costes. Con estas reformas laborales, declararse sindicalista ya es prácticamente un acto heroico, ¿no? Entonces, pues hay que avanzar. ¿Y hay márgenes para la radicalización del discurso? Sí, muchos. O sea, yo soy consciente de que hay que hacerlo así. De hecho, creo que lo que falta en los partidos de izquierda y en la izquierda en general es formación y que se han, digamos, atribuido elementos de la formación más keynesiana por falta de referentes a su izquierda, falta de referentes teóricos. Al final lo que ha ocurrido es que cuando la gente ha llegado a una crisis se ha dicho, oye, ¿quién me explica esta crisis? Ha ido a internet y lo que encontraban no eran elementos marxistas, o los marxistas que encontraban hablaban de otras cosas. De la caída de la tasa de ganancia, sí, vale, pero mis recortes, ¿a qué se deben? La caída de la tasa de ganancia, vale, lo he pillado. Esa es la idea que desgraciadamente hemos visto dentro del marxismo, que no ha explicado los detalles concretos.
Por eso soy consciente de que hace falta ser anticapitalista en la formación, pero si tú quieres explicar a la gente no le puedes explicar solo el sistema económico como cae, le tendrás que explicar que si no paga impuestos no va a tener sanidad pública para sus hijos, ni para su educación, etc. Entonces creo que eso es fundamental, porque si uno se queda en los perfiles más abstractos y más globales del el capitalismo es malo, es que la gente no lo entiende. La gente corriente no lo entiende. Los que tenemos formación, pues sí, el capitalismo es malo, no, es peor, es criminal. Es un sistema económico criminal que mata de hambre a la gente, que mata de pobreza, que mata de sufrimiento, es cierto, pero ese mensaje hay que entenderlo luego políticamente como se lo explicamos a la gente. Yo creo que hay que radicalizar el discurso y nunca dejar de decir que el sistema económico es el culpable de la frustración de la gente, pero luego, para explicárselo, creo que hay que no significa caer en el keynesianismo, o sea, defender la educación pública no es keynesiano, o sea, solo faltaría. Lo que pasa es que los keynesianos pues también harán. Ojo, no creo que el PSOE se haya... Nosotros lo hemos visto, aquí también está Sisto, que es también diputado de Izquierda Unida en el Parlamento. Hay una cuestión, el PSOE pide una flexibilidad en los términos de los recortes, que es lo que tú has dicho, pero acepta los recortes. De hecho, nosotros votamos en contra de su iniciativa porque lo que le pedía al gobierno que le dijera a la Unión Europea que flexibilizara las condiciones del ajuste. Que en vez de tener un déficit del 4, pues lo fuera del 5, o que en vez de que el déficit fuera en 2 años, que lo fuera en 5. En definitiva, que se hicieran recortes que eran necesarios, pero que se hicieran más lentos. Entonces yo, cuando intervine yo, pues le dije, oye, es que nosotros estamos en contra de los recortes, se hagan rápido o lento. Esa carretera no la queremos otra. Pues esa es la idea. Por eso no creo que el PSOE vaya a ponerse la chaqueta de pana, porque ya sería muy descarado. Lo va a hacer, pero de momento ya sería un poco descarado esto de... Y entonces parece que han elegido una opción política que se llama oposición útil, que no sé yo qué es eso, pero consiste en decirle al PP, yo no estoy del todo de acuerdo, pero que sepas que si lo hicieras un poquito mejor te apoyaría, algo así. Esa es un poco... todos los miembros del PSOE empiezan su intervención con vamos a hacer oposición útil. Y ese es su contenido. Entonces no se van a radicalizar tanto porque lo que quieren es oposición útil o oposición leal, no sé, una cuestión de Estado, porque han asumido esta idea de la responsabilidad del Estado y que la responsabilidad es hacer recortes y que la responsabilidad es pagarle a botín. Han asumido todo eso y por lo tanto no creo que hagan eso, pero creo que sí hay márgenes y que nosotros yo creo que por ahí vamos bien. Y finalmente la posibilidad de acabar con un gobierno tecnócrata. Eso lo valoró muy bien el Partido Popular cuando ganó las elecciones y dijo, ¿qué posibilidades hay de que nos cambien a Rajoy por un tecnócrata? Dijo, muchas. Y entonces a Rajoy no lo sacan y pusieron al ministro de Economía a un tecnócrata. Y ya se lo han arreglado, es ponerte el parche antes, es decir, ojo, ojo, que ya te lo hemos puesto, tranquilo, Lehman Brothers, ahí está, ahí está. Y entonces ya tienen el perfil integrado antes de solucionarlo, que es un poco como hizo España, que le hicieron los planes de ajuste a Grecia, el plan de ajuste a Portugal, y Zapatero dijo, ya me hago yo el plan de ajuste. Claro, es como, pues es un poco la misma. En España nos adelantamos esas cosas, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces creo que las posibilidades son muy escasas, porque el Partido Popular dice que sí a todo. En Grecia se impuso un gobierno tecnócrata justo cuando el gobierno dejó de aceptar lo que decía Europa. Cuando dejas de aceptar lo que te dice Europa es cuando te sustituyen, es cuando la democracia es sustituida. Pero mientras tú sigas diciendo sigas haciendo lo que te están diciendo, la democracia, entre comillas, sigue funcionando y por lo tanto no hace falta sustituir a un gobierno tecnócrata. Eso sí, insisto, si Rajoy se vuelve loco y aplica el programa de Izquierda Unida, mañana tenemos un gobierno tecnócrata, seguro. Seguro, una comisión de la Unión Europea determinando qué hay que gastar y en qué no. Pero bueno.